Jesús, oramos tu favor y tu gracia esta noche, Señor, para poder entrar a tu presencia con acciones de gracias. Yo te pido, Señor, la operación directa de tu Espíritu Santo, Señor, para traer un entendimiento, una revelación en nuestra alma, en nuestro espíritu y aún en una influencia en nuestro cuerpo, para poder entender, comprender, vivir en práctica tu palabra. Señor, porque queremos crecer en el conocimiento de tu palabra, en el modelo bíblico para ser una iglesia conforme al corazón de Cristo. Queremos crecer, Señor, porque queremos estar listos para cuando Cristo venga. Queremos crecer, Señor, para alcanzar el máximo llamamiento para la iglesia, que es un día ser la novia del Cordero. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, con todo el corazón te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. El tema es la fe doctrinal. Te dije fe doctrinal. Bueno, gloria al Señor. Perdón, fe creativa. Fe creativa. La fe doctrinal es la número 2. La fe creativa es la número 1. Bueno, empecemos. Esta clase de fe es un don del Espíritu Santo. Esta clase de fe es un don del Espíritu Santo que nos fue dado para entrar a la salvación. Para poder entrar en la salvación necesitamos que un día el Espíritu Santo se nos reveló a través de la predicación de la palabra y de esta manera ser salvos. En un día necesitamos experimentar, o tuvimos que experimentar el don de la fe para poder entrar en la salvación. Bueno, ¿y dónde dice esto? Efesios 2:8, por favor. Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de ¿qué? Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, entendemos muy claro y muy sencillo que un día el Espíritu Santo se nos reveló y por medio de la fe creativa, por medio del don de la fe, y ahorita vamos a aclarar un poquito más adelante esto, es que pudimos entrar en la salvación. Sin fe era imposible que alcanzáramos salvación. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y muchas veces hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Y creemos que por el simple hecho de recitar ciertas palabras se le atribuyen poderes mágicos para adquirir salvación. Pero no es así, amados. La Biblia es muy clara. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos con todo nuestro corazón. Ese es el motivo, porque mucha gente viene a las iglesias, recibe a Cristo, hacen el llamado, reciben a Cristo y se van y no vuelven y no pasa absolutamente nada, porque sencillamente hicieron una expresión de dientes para afuera sin la menor trascendencia o la mayor trascendencia, porque no creyeron en todo su corazón. Ahora esto debe darnos paz. ¿Por qué? Porque el que nos da la fe es Dios. No es de nosotros, o sea, esa fe no la desarrollamos nosotros, esa fe Dios nos la da, no nosotros. Es que por fe, yo tuve fe y creí, fui salvo. Eso es mentira y basura y herejía, porque el apóstol Pablo dice muy claro que no es por obra humana. Di conmigo, no es por obra humana. Escúchame, entonces si no es por obra humana que alcanzamos salvación, entonces sería absurdo pensar que por obra humana podemos perder la salvación. Porque es más grande Dios, hasta donde yo tengo entendimiento, que el hombre.
Y si se destruyera la salvación por la obra humana, significa que el hombre tiene la posibilidad y el poder de destruir la obra de Dios. ¿Se puede? Es absurdo. Es absurdo. O sea, sin sentido. Totalmente. Es un don que proviene de Dios, porque Dios es el que inspira esa fe. Ahora, todos requerimos de este don para venir a Cristo, como mencionábamos. Y nos fue dado mediante el oír de la palabra del Evangelio. ¿Cómo se inició este don? ¿Cómo se impartió este don? ¿Cómo se transfirió este don? Di conmigo, cuando escuché la palabra. Cuando escuché la palabra y el Espíritu Santo usó esa palabra en mi corazón y en mi alma, brotó la fe de parte de Dios. Romanos 10:17, por favor. Libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe por la palabra de Dios. Date cuenta, la fe no viene porque ores. La fe no viene porque quieras. La fe viene por oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra. No hay más. No hay más. En otras ocasiones sería más fácil, nos gustaría más que dijeran, ¿verdad? Todos los hermanos que quieran fe, o que quieran que su fe crezca, pásenle al frente. Voy a orar por ustedes y que su fe crezca. Pues puedo hacerlo, pero pues no tienen la menor trascendencia. Porque no hay ningún fundamento bíblico, absolutamente ninguno, que nos enseñe que la fe se imparte por imposición de manos. Imposición de manos es totalmente para otras cosas, pero no para transmitir fe, o no para que la fe crezca. Hay una sola forma de que la fe crezca, y es por la palabra, por el oír de la palabra. Por eso es que cuando mucha gente está en situaciones difíciles, imagínate, viene una tormenta, porque la Biblia dice que vendrán tormentas, vendrán situaciones difíciles, y eso es claro, el ser cristiano no nos exime de tales cosas. Pero viene una tormenta, ¿y qué hace la mayoría de la gente o mucha gente? Deja de leer y deja de buscar a Dios. Entonces súmale el problema, súmale la falta de palabra, entonces se vienen abajo. ¿Estás acá? Pero ¿qué pasa si viene la tormenta y se mantienen en la palabra? Y la palabra va en aumento, la tormenta pasará. Y al final, como dice Pablo, se mantendrán firmes. ¿Ok? Vamos adelante, Gálatas 3, por favor. Gálatas capítulo 3. Versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5, dice, Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 5. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? El Espíritu, yo te pregunto, ¿por qué viene? ¿Por la fe o por la ley? La ley es impositiva, se hace para que vivas, y en la gracia vives para que hagas. La ley haces para que vivas, la gracia vives para que hagas. Podría ser un simple cambio de orden de factor y no alteraría el producto, pero en este caso se altera en demasía. ¿Por qué? Porque muy sencillo, está en juego la vida y está en juego la muerte. Aquel que no haga sencillamente muere por la ley, no hay más. Pero aquellos por la gracia, Él nos ha dado vida y vida en abundancia,
y la vida de Cristo para poder hacer y poder recibir en fe, no por las obras de la ley, o no por las obras. Ahora, pero además, el Espíritu Santo da una medida de fe diferente a cada uno de los hijos de Dios. Esto es muy importante que tú lo sepas. La fe no es una manzana o un mango, una guanábana que tú vas, te comes y recibes fe. No. Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, le da una medida de fe a cada uno. O sea, tampoco no se trata de que, a ver, los que tengan nivel 8 acá, nivel 7 acá, nivel 6 acá, nivel 5 acá, y hasta atrás los del nivel 1. No, no es así. Dios nos libre de hacer semejante tontería, porque haríamos acepción de personas. Pero sí tenemos que tener claro, cuando estamos hablando respecto a la fe, que hay ciertos niveles de fe que Dios imparte sobre cada uno. Yo te podría preguntar de una manera muy práctica y muy sencillita, ¿cuántos se atreverían a orar por enfermos? Ahorita, pues como no hay ningún enfermo de gravedad, pues todos levantarían la mano. Pero ¿cuántos tendrían la plena certeza que va a sanar? Y yo te preguntaría, ¿y han sanado? Porque no solamente es que ores, para empezar, que tengas el nivel de fe para orar, tengas el nivel de fe para creer, y que tengas el nivel de fe para que sanen. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, Dios nos dará, como te dije, una diferente medida de fe a cada uno como herramienta específica. Porque una medida de fe, ¿cuál es el propósito? Nos la dará como una herramienta específica para cumplir el llamado particular de cada uno. No te la dio o te va a dar la medida de fe por la linda cara, o porque hagas tal cual cosa o ganes ciertos méritos. Dios te va a dar la medida de fe para que cumplas el propósito para el cual Dios te llamó. Y esto nos exime de hacer a un lado a personas o de hacer diferencia. ¿Por qué? Porque el hermano que acomoda las sillas tiene la fe para acomodar las sillas. El hermano que predica tiene la fe para predicar. El hermano que está en la alabanza tiene la fe para la predicación. El hermano que tiene la unción para sanidad y milagros es para un propósito de sanidad y milagros. Nadie es mayor, nadie es menor. A cada uno le fue dado una medida de fe para cumplir el propósito. No para que sea más, no para que sea menos, sino para cumplir el propósito que Dios ya estableció. ¿Te das cuenta? Para cumplir el propósito que Dios ya estableció. Romanos 12, por favor. Romanos 12, capítulo 3. Perdón, Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Vamos bien hasta aquí? Romanos 12, versículos 3 al 6. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿conforme a qué? ¿Te das cuenta? Conforme que ¿quién le dio? Que Dios le dio. Y Pablo empieza diciendo, a ver, primero, antes que nada, hermanitos, apláquense. A nadie se me le suba a los pies. A nadie se eleve y nadie se sienta más que los demás. Primero es lo que dice Pablo, y después dice, cada quien administre conforme el don de fe que el Espíritu Santo les dio, conforme a su plan. Ahora sigamos, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, di conmigo, tengo dedos, tengo ojos, tengo orejas, tengo una nariz, porque normalmente decimos las narices, ¿verdad? ¿Se han oído eso? Las narices, suénate las narices. Yo me imagino como marcianos que tienen dos, pero es una, ¿no? Tenemos nariz, tenemos boca, tenemos lengua, tenemos dientes. ¿Cuántos tienen dientes? ¡Ah, qué lactosas son, ¿verdad? ¿Quién le han salido las muelas del juicio? Siente bien padre, ¿verdad? Yo a mi edad, ya algunos añitos, me están saliendo 2 muelas del juicio. Y una me salió chueca, una me salió mal. Los nervios los tengo todos así. O sea, que o Dios me sana de aquí al lunes, o me hacen una cirugía. Y cuando dijo la doctora una cirugía, ¿qué pasa con una muela, doctora? Sí, señor,
que le puede dar parálisis facial si no hago algo. Y dije, no, la cara no, porque de eso vivo. Yo le preguntaba algo al Señor en estos días y ya tengo un mes batallando con esa cosa. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me mandaste muelas del juicio, Señor, y a esta edad? Si eso le da a los jóvenes de 17, 18, 20 y tantos. Yo ya que estoy en los 31, Señor, yo pensé que habías pasado de mí esta copa. Y que no va a tener muelas del juicio, y el juicio del Señor no va a venir sobre mí. Le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué nos pones cosas que no sirven? Si yo entiendo que en ti todo hay un propósito. Viene algo a mi corazón. Dice Job, muchas veces yo actúo y hago cosas que te causan dolor, para que no olvides de quién dependes. En muchas ocasiones yo hago cosas que tú no comprendes, que te duelen, para que puedas comprender, puedas entender que fuera de mí no puedes hacer nada. Y yo recordaba el libro de Job. Tú vas a decir, pastor, pues está exagerando. Pues, quizá tú, porque no te duele, pero a quien le ha dolido una muela es, ahora sí que Ave María Purísima. Yo recordaba cuando decía Job, ¿dónde estás cuando formaste la tierra? A ver, quítate la muela tú solo. No se puede. Y situaciones que Dios permite de dolor, para saber que sin Él no somos nada. Nada. Absolutamente nada. Bueno, es un paréntesis. Cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y cada uno tenemos una función. Y con respecto a la medida de la fe, te lo ejemplifico muy sencillo. La mano derecha tiene una función, ¿es correcto? Una función que no tiene. O una cosa más sencilla, ¿con qué vemos? Como cuando dicen, cállate la boca, lo mismo que me callen los ojos, ¿verdad? O como la película esa que no me acuerdo cómo se llama, el tipo que tenía los ojos en la mano. Un ojo sirve para ver, una mano para tocar, para levantar, para hacer. El oído para escuchar. Así Dios ha dado una medida de fe a cada uno para hacer conforme a su voluntad. Si tú fueras una mano, hablando retóricamente, tú tienes la fe para tocar, para levantar. Si tú fueras un ojo, tú tienes la fe para ver, pero no para y levantar. Si fueras un oído, tendrías la fe para escuchar, pero no para ver, no para tocar, no para levantar. Pero el oído no le puedo decir al ojo, no te necesito. Ni la mano le puede decir al oído, no te necesito. ¿Ok? Versículo 4 nuevamente. Porque de la manera que en un miembro tenemos muchos miembros, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y conmigo, para cada uno de mi don, de mis dones, de mis talentos, hay una medida de fe. Ahora vamos adelante. Es decir, hay un don de fe dentro de los 9 dones del Espíritu, que el Espíritu Santo reparte entre los miembros de una iglesia local como un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en 1 Corintios 12:9. Está el don de fe dentro de los 9 dones del Espíritu. Ahora, que cumple propósitos específicos de ejercer autoridad espiritual dentro de la voluntad creativa de Dios. El don del Espíritu Santo va a actuar bajo la voluntad creativa. ¿Qué es una voluntad creativa? ¿O en qué esfera se aplica el don de fe? Por ejemplo, muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe? Que son los dones de poder.
Muy sencillo, la sanidad es progresiva, el milagro es instantáneo. Yo les preguntaba un día en cierto lugar, ¿y qué era sanidad o milagro? Que sanen de gripa, y que era sanidad o milagro que sanen de sida. Y se dejaban llevar por la magnitud de la enfermedad, y decían sanidad es gripe y milagro es sida. Pues no, porque para Dios es una enfermedad como cualquier otra, Él es poderoso y tiene que ver con la operación. La sanidad es progresiva, el milagro es instantáneo. ¿Cuál es del don de fe? Es para las cuestiones creativas. Te voy a poner un ejemplo dentro de la sanidad. El don de fe opera en una persona que no tenga riñón. Dar la palabra de fe, escúchame, palabra de fe, no declaración positiva, es muy diferente. ¿Cuál es la palabra de fe? En el nombre de Cristo, ahora se forma un riñón nuevo y ¡pum! Se forma el riñón nuevo. Pareciera lo mismo, declaro en el nombre de Cristo que abro los cielos y por el dedo de Dios declaro que un riñón se... Son payasadas de gente que no conoce la Biblia. O sea, yo no encuentro en ningún lado que el apóstol Pablo haya dicho eso. El apóstol Pablo daba la palabra de fe en una operación creativa. Jesús operó en los 9 dones en alguna manera y en los 5 ministerios. Y te das cuenta en el hombre de la mano seca cómo operó el don creativo. Se formó el brazo. Te vas a dar cuenta el don creativo en Lázaro. Lázaro, ¿cuántos días llevaba muerto? Ya estaba en proceso de descomposición. Escúchame, el milagro no fue que entró el espíritu de vida solamente. Ese milagro fue en el aposento alto de Troas con el fulano este que se quedó dormido, no recuerdo el nombre del que se quedó dormido, pero se quedó dormido, dice la Biblia, y que cayó de cierta altura, se murió y Pablo fue, se echó encima, lo abrazó. Fíjate, todavía lo abrazó Pablo, qué buena onda. ¿Ya? Se quedó dormido y lo abraza. Y entró el espíritu de vida y resucitó. O sea, no había un proceso de tanta descomposición, porque fue instantáneo. Pero en el caso del milagro de Lázaro, ahí sí hubo un periodo de descomposición, en el cual el milagro no fue en sí mismo, que era poderoso, que entró el espíritu de vida, sino que restaurara todo el cuerpo. El cuerpo de Lázaro ya había sido embalsamado, ya había sido preparado. Todos los líquidos ya fueron expulsados, los riñones fueron restaurados, el sistema vasculatorio fue restaurado, los pulmones, el cerebro, el corazón, fue restaurado. Date cuenta, no solamente fue el milagro de la resurrección, sino fue el poder creativo de Dios para restaurar todo lo interno en Lázaro. ¿Te das cuenta? Vamos adelante. Hechos 3:16, para ver la voluntad creativa del don de fe, o la operación creativa. Hechos capítulo 3. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Gloria al Señor. 4:10, de ahí mismo de Pedro, de Hechos 4:10. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 8, 6 y 8, Hechos 8, 6 al 8. Hechos 8, 6 al 8. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, Felipe el evangelista, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo espero un día que podamos ver esto para gloria del Padre. ¿Por qué? Dios sigue trabajando bajo el mismo modelo. Dios no ha cambiado. Cierta gente, bajo un error doctrinal, piensan que los milagros y los prodigios ya pasaron. Eso no es cierto. Dios trabaja bajo un modelo. No hay ningún fundamento bíblico que diga que los milagros cesaron.
No hay ningún fundamento bíblico que diga que no hay un ministerio quíntuple. De otra manera, si no hubiera apóstoles, tampoco debería de haber profetas. Y si no hay profetas, tampoco debería de haber evangelistas. Y si no hay evangelistas, tampoco debería de haber pastores. Y si no hay pastores, tampoco debería de haber maestros. O es todos o ninguno. Ahora, vamos adelante. Hechos 14, 9 al 10. Ahora, respecto a los apóstoles, también estoy de acuerdo que hay una fiebre de apostolitis ahorita, o sea, también, o sea, los extremos. Conocí a cierto hombre en cierto estado que se creía apóstol y como pues no tenía ninguna de las 24 evidencias para ser un apóstol, ¿qué fue lo que hizo? Pues muy sencillo, llamó a sus líderes, los llamó pastores y pues él, al no tener el mismo rango, se autonombró apóstol. Así muy sencillo. Hechos 14, 9 al 10. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Date cuenta, Dios impartió la fe sobre el enfermo, sobre el paralítico, para que fuese sano. Hechos 19, 11 y 12. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Escúchame, lo que hizo Pablo fue de una manera específica, para un momento específico, para una necesidad específica, en un lugar específico. El apóstol Pablo bajo ningún término doctrinó esto. ¿Sí me explico? Pablo oró por los paños y se los llevaron en un momento específico, para una persona específica o personas específicas, en unos lugares específicos, en un tiempo específico. Si hubiera sido este el patrón de modelo, Pablo lo hubiera doctrinado. Pablo hubiera dicho, bueno, llamen a los ancianos de la iglesia imponiendo manos, bueno, esto lo digo Santiago, pero lo hubiera dogmatizado alguno de los apóstoles, pero Santiago dice, llame a alguno de los ancianos de la iglesia, esté alguno enfermo, úngalo con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Y ahí se le hubiera añadido, y si el anciano no puede ir, o el enfermo no puede venir, pues llévenle los paños. Pero no, es la única ocasión. Ahora, ¿cuál es el extremo de este versículo? Y quiero ser muy claro. Debido a la mala interpretación, y escúchame, ¿a qué me refiero? La Biblia habla de 2 semillas, así conmigo, 2 semillas. La semilla de trigo y la semilla de cizaña, o el crecimiento, trigo y cizaña. ¿Y cómo lo ejemplificamos? Muchas veces lo ejemplificamos con la gente que es cristiana y con la gente que no es cristiana. Yo quiero ampliarte el panorama respecto a esto. Yo no estoy muy convencido de esto por algunas razones. Yo creo que de una manera específica se refiere sencillamente a la enseñanza de sana doctrina y a la enseñanza de interpretación humana. El grano de trigo se refiere a la sana doctrina, a la enseñanza conforme al fundamento de orden divino, el modelo neotestamentario bíblico, y de una manera específica la cizaña se refiere al modelo humano, a la interpretación humana. Es increíble que basados en este versículo, para empezar, que es Hechos, que Hechos no lo escribió Pablo, Hechos lo escribió Lucas. Y de una manera tiene esto que ver sumamente importante, porque Lucas está narrando los hechos. Lucas no está estableciendo doctrina. A partir de Romanos hasta Hebreos encontramos toda nuestra doctrina, escrita por el apóstol Pablo. ¿A qué voy con esto? A este solo versículo se han excedido tanto
tantas tonterías a lo largo de la historia y que siguen pasando. Entonces una persona me dijo, unos hermanos, de algo que están llamando ahora que se llama chicle santo. Chicle santo, ¿sí va? O sea, el fulano, el que está predicando, se come el chicle o no sé cómo esté el asunto y se lo pasa al que está enfermo y cómaselo y va a ser sano. ¿En serio? O sea, te ríes, hermano, pero es en serio. Sí, es en serio. Otro es la harina santa. ¿Sí llama harina santa? Harina santa, donde todos quieren ser ricos. Pues todos vayan, ahí van, todos. Y como la harina, me imagino que es harina blanca, ni siquiera pura de trigo, sino de la blanca de maíz. Para empezar, o sea, ni siquiera pueden tener un poquito de sustento bíblico. O sea, no la harina de maíz, sino era harina de trigo, la de Elías. Se lo avientan en las carteras y declaro la bendición. Y ahí están todos recibiendo ahí. Por este versículo. Porque se excede. Un día vi en cierto lugar, en cierto canal de televisión, que ustedes muchos idolatran. Y lo único que hacen es sacarse el dinero. Un fulano puso escobas así en una plataforma muy grande en Costa Rica, los chicos. Y dijo, bueno, pues el Señor me dijo, y usó este versículo. Y el fulano se aventó sobre unas 100, 150 escobas. Y se aventó sobre las escobas y empezó a orar, que declaraba. Conoce las declaraciones, pues todo se puede hacer, ¿verdad? Pues yo declaro que un avión viene y me lo regala Bill Gates, ¿verdad? Pues qué padre, qué chido. Y se aventó sobre las escobas, hizo no sé cuántos conjuros de brujería y le dijo a los de la iglesia, bueno, estas escobas ya fueron ungidas, todos los que las compren, ¿todos los qué? Sí, porque hasta crees que las iba a regalar. Todos los que las compren, barran su casa y bajo la declaración de fe. No recuerdo cómo dijo, pero el chiste es que todos los que barran su casa, los demonios iban a ir. Eran 150 escobas a $20. Échale cuánta lana se llevó el fulano. Date cuenta. Todos los excesos. ¿Por qué? Porque la Biblia les queda corto. Porque se ve espectacular. Pues claro, para la gente es mejor pagar $20, barrer su casa, que vivir una vida de santidad. Claro, para la gente es mejor que se ensucie su cartera un poquito de harina blanca a que pague sus diezmos y cumpla con las ofrendas. ¿Te das cuenta? Porque todo es parte del sistema ahora de rápido, pues. Pero Dios no trabaja bajo microondas. Dios trabaja por proceso. ¿Te acuerdas la película de Volver al Futuro? Cuando están en el futuro, vaya la redundancia, que la señora mete una cosita así chiquita en una especie como de horno de microondas y le pone, y en 3-4 segundos ya se formó una pizza así tamaño familiar. Eso es lo que la gente quiere. Ir a ciertos lugares que sean 3-4 oraciones, 3-4 declaraciones y ya estamos listos. Pero Dios sigue trabajando del mismo modelo, no por microondas, sino por procesos. Y conmigo proceso. ¿Y cuál es el proceso? Él me llama, Él me capacita, Él me prueba y Él me establece. Pablo duró 20 años en este proceso. El pueblo de Israel 40 años. Los que más poquito duraron fueron los discípulos, 3 años y medio. Y aún así, con el mismo Señor, y 2, 3 como que a uno pues sí se le deschavetó por completo, a Judas, a otro pues medio cuando lo negó, y el otro que dijo, hasta que no toque, voy a creer. ¿Te das cuenta? A la Biblia no hay que hacerle ninguna añadidura. La Biblia dice que el que le añade o le quite sea anatema. ¿Estás de acuerdo? Ahora vamos adelante. Esta clase de fe, la fe creativa, nos es dada para extendernos a lo ancho del amor de Dios. Esta fe creativa nos ha sido dada para extendernos a lo ancho del amor de Dios, ganando almas para Cristo, para que sean ganados todos aquellos que han de ser salvos. Esta medida de fe o este estándar de fe creativa opera en los dones sobre la iglesia
para extendernos en la dimensión de la anchura de la fe. Y ahora tú sabes que la anchura de la fe tiene que ver con la extensión ¿de qué? Del Evangelio. ¿La extensión de qué? No del reino. ¿La extensión de qué? No del reino, di conmigo, no del reino. Aunque se oye más padre, del reino. Y en inglés se oye más padre. The kingdom, ¿cómo se llama? Pero extender. Extender the kingdom. Se oye más padre, pero no, o sea, yo la otra vez te explicaba bajo una situación de coraje, lo reconozco. Se oye más padre, vamos a extender el reino, hermanos, gloria al Señor. ¿Y cómo extiendes a Cristo? El reino es Cristo. O sea, hasta un niño tiene mayor conocimiento porque tan alto que no puedo estar. ¿Y cómo vas a extenderlo? Tan ancho que no puedo estar. ¿Y cómo te vas a extender más allá? Tan bajo que no puedo estar. Grande ser. Lo que vamos a extender es el Evangelio. Jesús en ningún lado dijo, y por tanto hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bla, 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 para que extiendan el reino de Jesucristo. ¿Sí dice así? Entonces, ¿dónde sacaron eso? Fue un tipo que un día se fumó algo y de ahí lo sacó. No vas a extender el reino es Cristo. ¿Qué dijo Juan? ¿Cuál es la predicación de Juan? Que después vino a confirmar Cristo. Arrepentíos. O sea, ni siquiera, o sea, imagínate, es que uno sale más fregón que Dios. O sea, la Biblia dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos, y uno dice, vamos a extenderlo. Caray, si Él fue el que se acercó. ¿Te das cuenta? Como en situaciones tan sencillas. Tú dices, pastor, pero es que ¿qué tiene? No sea tan exagerado. Es que nos salimos de orden, amados. Y cuando nos desviamos un poquito, vas caminando así. Y cuando te das cuenta, y no quiero que nadie me pregunte, ¿y por qué allá yo oí que allá dicen? Pues allá pregúnteles, a mí no me pregunten. O sea, claro. ¿Y por qué allá dicen? Pues no sé, ni me interesa. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios les ilumine. A nuestros hermanitos, Dios los guarde, les revele la verdad. Y gloria al Padre. Y si quieren aprender, que vengan y se congreguen aquí. No es cierto. Que Dios les revele la palabra y les ayudamos en lo que se pueda. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a extender? El Evangelio. El Evangelio. Vamos a extender el Evangelio. ¿A dónde? Primero con nuestros vecinos, después en nuestra colonia, después en nuestra ciudad y después a donde Dios nos lleve. ¿Estás de acuerdo? Vamos a estar como los muchachitos de antes que vamos a evangelizar aquí al centro. No, porque mi llamado es a las naciones. Y pasan años y nunca fueron ni siquiera a ningún lado, tristemente. Y no es culpa de ellos, sino alguien les metió un chip equivocado. Y es triste. Es triste. La fe creativa nos ha sido dado para extendernos a lo ancho el amor de Dios. ¿De qué manera? Muy sencilla. ¿Cuánta gente conoces tú que está enferma? Sencillo, ponle las manos, ora por ello orando sanidad. Y si no sana, no pasa nada, tú no lo enfermaste. Ora por otro. Y si no sana, no pasa nada, tú no lo enfermaste. Dios tiene un plan. Dios no te dice que ores por la gente conforme a la gente que sana, sino Dios te dice, pon manos sobre los enfermos y Dios sanará. ¿Qué hacemos nosotros? Lo posible. ¿Qué es lo posible? Lo humanamente posible. Y Dios hace lo humanamente imposible, lo divino, sanarlos. ¿Por qué Dios no se ahorró la imposición de manos y lo hizo por declaración? Muy sencillo. Porque la imposición de manos, aunque es una doctrina y bastaría semanas para hablar de esto, yo te lo puedo resumir en unas cuantas palabras.
Tú y yo siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, siendo Cristo el Señor. Cuando tú impones las manos, y quiero que pongas especial atención en esto, si algunos no lo saben, para que cambies tu concepto de la oración. Como eres parte del cuerpo de Cristo, cada vez que tú impones las manos sobre alguien, no eres tú poniendo las manos, sino es Cristo a través de tus manos, poniendo sus manos para sanidad. ¿Te das cuenta? Por eso cuando oras por enfermos, pues van a sanar, amados. Porque Cristo tiene un propósito. ¿Ok? Entonces la fe creativa es para extender el amor de Dios hacia lo ancho, para compartir del Evangelio, para abrir los ojos del entendimiento. ¿De qué manera? Con la palabra, con el Evangelio, para que la gente se arrepienta a través de la enseñanza. ¿Ok? Ahora tú me dices, pastor, pero es que a mí me cuesta horrores compartir de Cristo. Pues a mí también me cuesta horrores. Yo no puedo compartir de Cristo de la manera tradicional. No puedo. Y no creo que sea la mejor manera. ¿Por qué? Porque la manera tradicional de evangelizar es: ¿quieres que Dios te bendiga? Pues todos van a querer que Dios los bendiga. ¿Quieres ser sano? Todos quieren ser sanos. ¿Quieres que Dios resuelva tus problemas? Todos quieren que Dios les resuelva sus problemas. El problema es que cuando hay una persona que tiene dinero, está sana y no tiene problemas, se les acabaron los recursos para evangelizar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque se hizo del evangelio un mercado, una compra, o una oferta y una demanda, una necesidad. Y el evangelio no es eso. El centro del evangelio no es que Cristo vino para que seas rico. El centro del evangelio es: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 cosas: niégate, toma la cruz y sígueme. Y Dios se encargará de lo demás. Pastor, entonces ¿cómo evangelizo? Enséñale la palabra. Sencillo, con lo que te enseño los miércoles, eso tienes para enseñarle a alguien 3 años. Y no porque yo sea muy picudo, porque está en la Biblia. Enséñale. Y te van a maravillar, y te van a decir: ah, eso venía en la Biblia. Sí, eso viene en la Biblia, amigo. Y a través de la palabra, Dios empieza a transformar el corazón. Lo cual es el problema, que también nosotros queremos todo express. ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres ir a la iglesia? No. Ah, bueno, ¿qué sigue? No queremos invertir tiempo. Es la verdad, también queremos nosotros la onda microondas. Señor, si es tu voluntad que yo evangelice, que la primera me digan que sí. Si no, pues ya me voy. Pues qué padre, qué chido, ¿eh? Ni siquiera con Jesús fue eso. O sea, y nosotros somos más picos que Jesús. A Jesús los que evangelizó, a los que le dio las buenas noticias, a los que les enseñó, lo negaron y gritaron: crucifícale, crucifícale. A muchos de ellos que alimentó. El compartir de Cristo, amados, requiere tiempo e inversión de tiempo para enseñar la palabra. Escúchame, no enseñar lo que tú crees, porque yo no te estoy enseñando lo que yo creo. Te estoy enseñando, y tienes que enseñar la Biblia. La Biblia. La Biblia. ¿Te das cuenta? Una persona un día vino conmigo, y con eso termino. Oiga, pastor, nunca había venido, y cerca conmigo, y me dijeron que usted ora por casas. ¿Cómo que por casas? Sí, es que se mueven cosas en mi casa, y a mí me dijeron que usted ve cosas, y usted que usted ve ciertas cosas, y que usted sabe qué cosas, y me aventó un rollo. ¿Y quién le dijo eso, no? No, pues fulana y fulano. Ellos habían venido una sola vez a la iglesia y jamás saben lo que yo pienso, lo que yo enseño. Y compartieron de mí, no de Cristo. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos compartir lo que creemos, lo que nos imaginamos, ni lo que escuchamos en internet. Tengan mucho cuidado con internet. No porque un fulano traiga traiga una Biblia y use un púlpito, e inclusive haya gente, significa mucho cuidado. Mucho cuidado.
¿Ok? Apenas alguien me escribió y termino ahora sí. La semana pasada me dice, pastor, estoy escuchando sus predicaciones de cierto país en Sudamérica. Me dice, estoy escuchando sus predicaciones, pastor. Me dice, es que es muy diferente lo que usted predicando ahorita que sube a internet que cuando usted vino. Gracias, hermano, gracias. Es la obra de Cristo. Y me dice, ¿qué libros cristianos usted lee que le sirvan de influencia? Y dije, ¿por qué, hermano? Dice, no, porque quiero leerlos. Y le digo, mira, hermano, tengo rato, y soy muy honesto, tengo muchos libros, pero tengo rato que no leo absolutamente nada de ningún autor. Nada. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de ellos no están basados en la Biblia. Entonces lo único que te puedo recomendar es, mi mayor influencia y mi lectura es la Biblia. Solamente ¿qué hago? Enseño lo que Dios nos enseñó a través de la lejanía del tiempo del hermano Roberto y lo que Dios habla a través de nosotros. Nada más. Si tú me dices, pastor, recomiéndeme un libro muy bueno, te recomiendo 66. No, aparte, hermano, pues bueno, te puedo recomendar algunos que no son cristianos. Muy buenos autores. Esto, hermano. Aquí tienes para que estudies toda la vida. Y para que Dios se te revele toda la vida. ¿Sabes por qué quieren estudiar libros? Porque quieren tomar el camino fácil. ¿Sabes por qué quieren estudiar libros? Porque quieren tomar el atajo para saber, presumir, conocimiento. Y no hay atajos en esto, pero sí hay muchos falsos caminos. El único camino que nos lleva al Padre es Cristo. Y lo único sobre la faz de la tierra que nos revela al Cristo de la gloria es la Biblia. Hubo un tiempo donde yo leía muchos libros. Tengo ahí unos 200 o 300 libros en mi casa, que es tu casa. Recuerdo que en ese tiempo mi mamá me decía, ¿para qué tienes tanto libro? Lee la Biblia. Y yo decía, mi mamá. Pasan los años. ¿Qué razón tenía mi mamá? Muchos de ellos no sirven más que para quemarlos. Me llegaron unos de Corea, un coreano, como unos 20 libros, en serio, unas cosas acerca del tabernáculo y demás cosas. Y cuando empecé a leer lo del tabernáculo, dije, no puede ser lo que este tipo está loco. Y como son gratis, esos gratis le llevan a muchos pastores y líderes. No puede ser lo que este tipo está enseñando, no puede ser. Pero ¿cómo supe distinguir? Porque orden divino nos enseña las verdades del tabernáculo. Para hacerte un rollo largo, decía que los atrios eran el mundo, o Satanás, y el lugar santo el mundo, y lugar santísimo, creo que el séptimo, noveno paraíso, y no sé qué rollo, hermano. O sea, ¿qué onda? No, Roberto nos enseñó, bueno, enseñó, a mí no me enseñó porque él murió antes de que yo naciera, pero nos enseñó al tiempo y a la distancia que el templo se divide en 3, atrios, lugar santo y lugar santísimo, y no es otra cosa más que los atrios, el cuerpo, lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu, y párale de contar. Así. Y cada uno con sus diferentes anhelos y enseñanzas. Tranquilo. Y todo el 100%, por decirte algo del tabernáculo. Una de las piezas del tabernáculo es la mesa de los panes de la propiciación. ¿Es correcto? ¿Quién es el Antiguo Testamento? Es figura de lo venidero. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Y el pan de la propiciación estaba sobre una mesa. ¿Una mesa cuántas patas tiene? Sirve para sostener el pan. Y el pan que descendió del cielo es sostenido de una manera práctica por los 4 evangelios. Cada pata es un evangelio. Mateo la primera, Marcos la segunda, Lucas la tercera y Juan la cuarta, para sostener el pan que descendió del cielo. Sencillo, no hay mucho que hacerle. Pero bueno,
Me salió un poquito. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oro tu favor y tu gracia sobre cada uno de mis hermanos. Te pido que pueda ellos entender, que podamos entender como familia respecto a la fe creativa. Próximo miércoles, Señor, que haya una apertura en nuestra alma y en nuestro espíritu para poder aprender de la fe doctrinal, que es el fundamento. Ayúdanos, porque creemos que todo, absolutamente todo, proviene de ti. Todo depende de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas, a hacer la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Y de esta manera, Señor, caminar en los principios de tu palabra. Líbranos, Señor, de ser un grupo religioso. Y ayúdanos, Señor, a ser la iglesia del Cordero. Ayúdanos, Señor, a ser capacitados y a ser preparados para el supremo llamamiento, que es ser la novia del Cordero. Cuando nos reflejamos, Señor, en la palabra, somos tan sucios en nuestra humanidad, somos tan viles, tan pecadores, tan sucios. Si no fuera por la obra redentora, la obra expiatoria de Cristo, no podríamos alcanzar absolutamente nada. Hoy, Señor, que tenemos el entendimiento y la revelación del pacto séptuple de la gracia, entendemos, Señor, que el primer pacto de la gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en Él, para que a través de la fe que tú nos has dado, Cristo crezca en nosotros. Y cada día morir a nosotros mismos, para cada día ser más como Cristo. No en nuestras fuerzas, no en nuestras maneras, sino en la operación directa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.